Hola amigos, les envío un saludo muy especial y mi deseo es que todos estén bien, disfrutando de la compañía y de la bendición que podemos encontrar en nuestro Dios. Salmo 91, versículo 14 al 16 es el texto que vamos a tomar esta ocasión para ver qué Dios tiene para nosotros, cuáles son las palabras con las que Él nos va a alentar en esta ocasión y nos va a desafiar. Salmo 91, versículo 14 hasta el versículo 16. Y dice así: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo liberaré y lo glorificaré, y le saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Estas hermosas palabras hacen parte del Salmo 91, ese famoso Salmo 91. Un salmo lleno de promesas maravillosas, promesas que necesitamos conocer, necesitamos que se hagan realidad en estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir. Pero la pregunta es, ¿para quién son estas promesas tan bonitas, tan alentadoras? Aquí encontramos dos condiciones que en esta ocasión vamos a analizar muy cuidadosamente para responder la pregunta: ¿para quiénes son estas promesas? ¿Por qué? Porque tenemos que entender, o sea, que las promesas de Dios no son para todo el mundo. O sea, hay condiciones y hay requisitos que se tienen que cumplir. O sea, son para todos los que realmente entienden, conocen y están dispuestos a hacer lo que Dios nos pide. En primer lugar dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. La promesa es para los que aman a Dios. Y quiero que meditemos en esto. Los que aman a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Todos decimos amar a Dios. Nadie va a decir, yo no amo a Dios. Pero en la mayoría de los casos, esto es solo una afirmación carente de significado. El verdadero amor, en cualquiera de los campos, en el campo familiar, en la relación de pareja, en una relación de amigos, en cualquiera de los campos, es algo que se debe demostrar con hechos. El amor a Dios no es la excepción. Es más que decirle yo te amo y repetirle cada una de las oraciones que le amamos o en cada una de las canciones que entonamos. Es mucho más que eso. Juan capítulo 14, versículo 15, uno de mis textos favoritos, dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba de que le amamos realmente es nuestra obediencia. Si me aman, demuéstremelo, guardando mis mandamientos. Aquel que dice que ama a Dios, pero va en contra de lo que Él ordena, no le ama realmente. Y esto tiene que llevarnos a nosotros a hacer una reflexión muy personal y muy sincera. Nosotros que expresamos nuestro amor hacia Dios verbalmente, es necesario detenernos. Bueno, Dios está demandando algo que certifique y que compruebe que realmente le amo, y es la obediencia a su palabra. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, encontramos lo siguiente, dicho por el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Efesios, dice así: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esto significa, no hagan poner triste al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es Dios. Él está representando a Dios aquí en la tierra. ¿Qué es lo que hace poner triste al Espíritu Santo que es Dios? A partir del versículo 25 del mismo capítulo que estamos leyendo, Efesios 4, nosotros podemos mirar una lista de cosas que entristecen a Dios y demuestran nuestro desamor hacia Él. Leámosla un momento, por favor. Dice el versículo 25 del capítulo 4 de Efesios: por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué entristece a Dios? La mentira, el engaño hacia los demás. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira, el enojo, las reacciones violentas, las palabras dañinas, justificadas, porque con el hecho de que estaba mal, tenía mucha rabia, por eso dije, por eso hice. Eso hace entristecer a Dios. Versículo 28. El que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, la falta de honradez, la deshonestidad en cualquiera de sus manifestaciones es algo que entristece a Dios, es algo que lastima el corazón de Dios. 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire, algo tan elemental, algo tan sencillo, de lo cual muchas personas no nos cuidamos, y es de lo que sale de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Y cuando dice palabra corrompida, no solamente se refiere a las palabras vulgares, también se refiere a cualquier palabra con doble sentido, cualquier palabra con doble intención, que vaya dirigida a contaminar el pensamiento, las ideas de los que nos escuchan. Y el versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo. La amargura, ¿no?, es justificada por muchas personas diciendo que tienen razón. O sea, no es que yo vivo amargado porque me ofenden, porque vivo con alguien que me provoca, porque me hicieron esto, porque me lastimaron en el pasado. O sea, y tratamos de justificar una actitud que entristece a Dios, echándole la culpa a los demás. Aquí la palabra dice que la amargura entristece al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es gozo, es paz. Y lo que Él quiere producir en nuestras vidas son esos sentimientos positivos que, en vez de contaminar a los demás, de algo negativo lo contaminen, de alegría, de optimismo y de fe. Dice: antes bien, sean bondadosos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdónense unos a otros como también Dios los perdonó a vosotros. ¿Qué es lo que alegra el corazón de Dios? Es esa capacidad que tengamos de amar, esa misericordia que abunde en nuestras vidas, en nuestros corazones, esa capacidad de perdonar. Mire, muchas personas declaran y hasta se sienten orgullosos diciendo que no pueden perdonar o que no van a perdonar. O sea, la falta de perdón es algo que daña el corazón de aquel que experimenta y mantiene ese resentimiento ahí guardado. Entonces, decir que no voy a perdonar pensando que le estoy haciendo un daño al otro, eso es ignorancia, porque el que se daña es aquel que no perdona, el que se niega a perdonar, y de paso entristece el corazón de Dios. Todo esto demuestra que realmente no amamos a nuestro Dios. Y la promesa del Salmo 91 es: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. En Mateo capítulo 22, versículo 23, encontramos la respuesta a una de las preguntas más importantes que
Jesús les dio a los fariseos cuando le preguntaron cuál es el primer y gran mandamiento en la ley de Dios. Y él les respondió, primero, es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y en segundo lugar, debes amar con esa misma intensidad a tu prójimo, como te amas a ti mismo. El amor a Dios, ¿no?, es lo más importante, es lo que define todo, es lo que define nuestra fidelidad hacia Él, es lo que define nuestra entrega, es lo que define el cumplimiento de los mandamientos que Él espera de nosotros. Es tan difícil complacer a alguien sin amarlo realmente. Por eso Dios demanda eso en primer lugar, amen a Dios. Y si lo aman, lo demás será fácil. Inclusive, muchos dicen obedecer a Dios es difícil, los mandamientos de Dios son muy duros. ¿Sabe para quién son duros los mandamientos? ¿Sabe para quién es difícil obedecer? Para el que está ahí por fuerza, por miedo y no por amor. Pero para aquel que ama, realmente nada es difícil y nada es imposible. En segundo lugar dice que debemos conocerlo. Eso es lo que dice el Salmo 91, el que estamos leyendo. Por cuanto ha conocido mi nombre, yo también lo libraré y lo pondré en alto. Mire, en el libro de Jeremías, el capítulo 9, versículo 23, encontramos algo muy interesante que Dios le dice al pueblo a través del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe su riqueza, mas alábense en esto los que se hayan de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor, por cuanto ha conocido mi nombre. Mire, muchas personas buscan en la ciencia, en la sabiduría, en la fama, en la riqueza, buscan seguridad, buscan ser reconocidos. Pero aquí dice el Señor, hay algo más grande que está por encima de toda ciencia, que está por encima de toda riqueza, está por encima de todo, y es conocer a Dios, saber quién es Él. Tal vez a Dios no lo podemos conocer totalmente, porque Dios es un ser indescriptible por su naturaleza divina. Pero Él se dio a conocer por medio de ciertos nombres o calificativos. En el Antiguo Testamento conocemos varios nombres, como por ejemplo Elohim, Jehová Jireh, Jehová Nisi. Cada uno de estos calificativos representaba algo específico para el pueblo de Israel. Y hablando de Jesús en el Nuevo Testamento, a Él se lo conoce como Jesús, se lo conoce como Cristo, como Mesías, como Emanuel o Príncipe de Paz. Y cada una de estas afirmaciones tiene un significado. Jesús significa Salvador. ¿De quién? De nosotros, para nosotros. Cristo significa el ungido. Mesías significa el enviado de Dios. Emanuel significa Dios con nosotros. Y todo esto y mucho más es Él. Y eso significa Él para nosotros. Él fue para nosotros todo esto. Él fue y sigue siendo nuestro Salvador. Él sigue estando con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Y además de eso, Él nos sigue amando. Él nos perdona. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él es nuestro médico. Él es nuestro abogado. Él es nuestro protector.
Entre más conozcamos a Dios, más debemos amarlo. Y yo puedo asegurarle a usted que aquellos que no lo aman es porque no lo conocen bien. Como dijo alguien, es imposible conocer a Dios y no amarlo. Entonces, ¿cuál es el problema acerca o por el que se da el desamor? ¿Cuál es la razón por la que las personas entristecemos a Dios sin ningún reparo? Es porque realmente no lo conocemos. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Es a través de su palabra. Cada palabra, cada frase escrita en la Biblia describe a Dios, describe lo que Él es, describe lo que Él nos puede dar y también lo que Él espera de nosotros. Conocer a Dios, más que saber que Él existe, es tener una relación cercana y de intimidad con Él. Muchas personas se conforman con saber que Dios existe. Muchas personas conocen a Dios simplemente por referencias, porque alguien les dijo que existía Dios, porque en la casa desde chiquito les enseñaron que Dios existía, pero nunca tuvieron un encuentro personal con Él. Para poder conocer a Dios y tener una relación cercana e íntima con Él, nosotros necesitamos tener un encuentro personal con Él y a partir de ahí empezar a conocerlo a través de su palabra. Por cuanto me conocen y me aman, es lo que dice el Salmo 91, yo también los libraré de la angustia, con ellos estaré en la angustia. Mire, Dios no está diciendo que no van a haber momentos de angustia, claro que van a haber, pero Él promete algo que nos tiene que alentar y que nos tiene que fortalecer, y es en el momento de angustia, en el momento de dificultad, ustedes no van a estar solos. Yo voy a estar con ustedes por cuanto han puesto en mí su amor. Y aquel que realmente ama a Dios es porque lo conoce. Dice, lo pondré en alto. ¿Eso qué significa? Lo pondré en un lugar seguro donde nada lo puede alcanzar para dañarlo. Dios no nos ordena que lo amemos. Él nos da razones para que lo hagamos. En ningún momento encontramos en la palabra una ley que diga, tienen que amarme. No, eso era en el Antiguo Testamento. La ley se caracterizaba por obligar a las personas a obedecer a Dios. Ya en el tiempo de la gracia es diferente. Dios decide enseñarnos a amar dándonos ejemplo. Es lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice de la siguiente manera. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino en que Él, que dice, nos amó primero. Y el versículo 19 dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué bonito esto, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Esto qué significa? Eso significa que la iniciativa de amarnos fue de Dios. Él lo hizo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue la más grande demostración de amor que Dios nos dio? ¿Sabe cuál fue? El sacrificio de su propio Hijo. Y el amor de Jesucristo quedó confirmado, más que confirmado, cuando Él vino, se hizo semejante a uno de nosotros y se expuso a ser juzgado y condenado como un criminal. Todo lo hizo por amor a nosotros. Mire, solo este acto, el acto del sacrificio, de la muerte de Jesucristo, debería ser suficiente
para nosotros debería ser suficiente para amarlo sin más condiciones. Solo por eso deberíamos amarlo. Él ya demostró su amor y lo sigue haciendo. Todos los días lo sigue haciendo. Ahora nos corresponde a nosotros demostrarle nuestro amor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Guardando sus mandamientos. Y así nos hacemos acreedores a cada una de sus promesas. Mire, la palabra de Dios está llena de promesas hermosas. Y cada vez que nosotros estamos en dificultades, buscamos esas promesas y nos fortalecemos en ellas, ¿sí? Pero nunca se le olvide que al lado de cada promesa hay una demanda. Y en este caso, esas promesas del Salmo 91 dice: yo los libraré de la peste destructora, yo los libraré, debajo de mis alas los cubriré y ahí estarán seguros. Caerán muertos 1000 a un lado, 10,000 al otro, mas a ustedes nadie los tocará. Son promesas maravillosas, ¿sí? Pero, ahí están las condiciones. Por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto se ha preocupado por conocerme, se ha interesado por saber quién soy, y al saber quién es Dios, entonces podremos amarlo y corresponderle a Él, a ese amor tan grande que Él tuvo y ya demostró para cada uno de nosotros. Mis amados, la palabra de Dios es para meditarla. La palabra de Dios es para que confronte nuestras vidas y que haya un resultado práctico en nuestras acciones. Y en este caso, la pregunta sería: ¿amo yo a Dios verdaderamente? ¿Cómo saber si lo amo? Porque estoy guardando sus mandamientos. Recuerde, un hijo que ama a su padre no lo entristece. La tristeza más grande de un padre es la rebeldía de sus hijos, es la desobediencia, que significa falta de respeto y sobre todo significa falta de amor. Mil bendiciones para ustedes. Esperamos vernos muy pronto.